Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Respuesta Joven? Bienvenidos una vez más a este programa hecho por integrantes del Club de Investigación Jurídica y Política CIJUP. Mi nombre es Óscar Saldívar y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que en nuestro estado desde hace varios días, desde hace una semana, ha causado mucha polémica y esta es la entrada de Uber a Durango. A partir de que la empresa anunciara que el 2 de octubre iniciarían actividades en nuestro estado, en la ciudad de Durango, en Gómez Palacio, los sindicatos, los líderes sindicales de los dos más grandes empezaron a hacer los pronunciamientos, a decir que no iban a permitir la entrada de este sistema de transporte privado, que iban a hacer todo para que esto no sucediera. La Dirección de Transportes anunció que nunca se habían acercado a ellos y que también iba a haber consecuencias en caso de que llegara a establecerse. Por toda esta polémica que se suscitó, el día jueves anuncia el representante de Uber en Durango que cancela la entrada debido a que, al temor a que sean detenidos los choferes de esta aplicación, de este servicio Uber, lo cual pues es muy interesante porque nunca había pasado esto, a pesar de que en todas las ciudades donde se quieren instalar ha habido manifestaciones, finalmente terminan por hacerlo. Entonces, pues es el tema de hoy, abordaremos desde distintos enfoques los pros, los contras, a quién realmente es a quien afecta, y para lo cual el día de hoy me acompaña, como cada semana, mi compañera Vanessa Briceño, estudiante de Ciencias Políticas. Vanessa, bienvenida. Gracias, Oscar. Y el día de hoy tenemos como invitado al profesor Gerardo Estrada, quien es usuario del transporte Uber, y él estará hablando acerca de los beneficios que tendría para nuestro estado la entrada de este sistema. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Bien, pues me gustaría iniciar porque nos explicaras primeramente qué es Uber, en qué se distingue de un taxi convencional. Bueno, Uber se le vincula directamente con los taxis por la función que ofrece. Sin embargo, tiene diferencias significativas en cuanto a un servicio y otro. Un taxi aquí en Durango lo podemos tomar en cualquier esquina, nada más estamos esperando y pasa. En el caso de Uber se requiere de una aplicación en los smartphones. La otra diferencia es que no hay un pago con efectivo, sino que en la misma aplicación se registra una tarjeta y el cobro se hace directamente ahí. Otra de las ventajas, digamos, que tiene el uso del Uber es la seguridad, ya que puede ser rastreado en todo momento vía GPS, vía la misma aplicación. Inclusive si tú vas solo en tu coche, en Uber, puedes enviarle a alguien más tu ruta que te va siguiendo por donde vayas, lo cual pues es una ventaja para las mamás, por ejemplo, que requieren hacer uso para sus hijos de llevarlo a algún lado. Bueno, pues ahí está otra seguridad. Y bueno, ya aparte, pues es un sistema, digamos, de lujo, como quien dice, ¿no? Todos los coches, todos tienen que ser por fuerza modelos muy recientes, de 2007 a la fecha, como mínimo, aunque la mayoría, por lo menos en la Ciudad de México y en otras ciudades como Monterrey, pues son coches muy recientes, de un año, 2 años de haber salido de la agencia. Otra cosa que podría variar es el servicio. Es un servicio muy diferente en la que se privilegia la comodidad del usuario, que bueno, eso en el caso de los taxis pues ya depende de cada taxista. Sin embargo, en el caso de Uber es básico. Inclusive cuando uno termina su recorrido, en la aplicación aparece siempre la opción de calificar al chofer que dio el servicio. Y si no estás de acuerdo, inclusive puedes poner ahí un comentario, y en algunas de las ocasiones siempre te responden, absolutamente siempre te responden tu comentario, y en algunas de las ocasiones, dependiendo del caso, inclusive te reembolsan lo que gastaste. Otra diferencia es que se guía o puede guiarse por GPS. Todos los Uber traen su GPS, entonces si tú no conoces cómo llegar a la ubicación a la que vas, simplemente pones tus coordenadas, la dirección, y le dices al chofer del coche, voy a esa dirección. Entonces te lleva, y sin embargo, si acaso hubiese alguien que se quiere pasar de lista y te quiere llevar por el lado más lejos, lo reportas y te regresan tu dinero. O sea, hay como diferencias significativas en cuanto al servicio que nosotros estamos acostumbrados en Durango a recibir de los taxis. Bueno, pues cabe mencionar que Uber empezó en Estados Unidos, se expandió en Latinoamérica y en Europa, por supuesto. También en algunas ciudades de México, como pueden ser la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, y últimamente aquí en Durango iba a instalarse. Lo que pasa es que ahorita muchos
se pusieron en controversia en que sí se instalara, bueno, pues como los pasajeros sí quisieron, a lo mejor los taxistas trabajadores de aquí de Durango no les pareció. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿a quién crees que le afecte directamente que Uber venga a instalarse aquí? ¿Al chofer, al dueño del taxi o a los ciudadanos? Lo que pasa es que las implicaciones de Uber, que aparte, como ustedes lo dicen, estuvo la semana pasada marcando básicamente la agenda mediática fuertemente, en todos los medios de comunicación se estuvo hablando del tema de Uber, a raíz, como ya lo comentaron, de la negativa de la Dirección de Transportes de aceptar que participara. Y es porque el tener Uber daría varios mensajes. En primera, Uber está en ciudades importantes, desarrolladas del país, y entonces es un distintivo, digamos, que Durango pueda ser una ciudad en la que tengas Uber. No es lo mismo que tener, por ejemplo, aquí hay otras aplicaciones en las que puedes tomar un taxi. Sin embargo, con mi aplicación de Uber, con su aplicación, ustedes si llegan a la Ciudad de México, a Monterrey, es la misma. Entonces, cualquier turista nacional o internacional que llegara a la ciudad, pues podría tener esa facilidad. No tienes que descargar otra aplicación, es la misma para donde vayas en todo el mundo. Entonces, de entrada, me parece que ayudaba a la ciudadanía por las implicaciones mediáticas de ser ya una ciudad de este nivel, por la oportunidad de autoempleo, de que cualquiera con un coche más o menos reciente, como ya lo comentamos, pudiera ser parte de Uber, y también a la ciudadanía que está necesitando otro tipo de transporte, es decir, que conociera el sistema de Uber y que le gustara y ya se empezara a usarlo. Me parece que el no entrar afecta a este sector, y el que hubiese entrado en una percepción personal habría afectado pues, a los líderes sindicales. No me parece que a los taxistas, porque ya se mencionó que es un sistema diferente. No todas las personas en Durango cuentan con una tarjeta de crédito o de débito, se tendría que pagar. No todas cuentan con un smartphone de entrada, entonces no es, digamos, para todos el servicio. Entonces no afectaría a los taxistas porque seguirían teniendo un sector que es el que usa los taxis. Un taxista que decide un día dejar su taxi y mejor hacerse Uber no tendría ninguna complicación en hacerlo, no hay ninguna prohibición, podría hacerlo, entonces tampoco afecta a los taxistas. Sin embargo, Uber pues es independiente de sindicatos, independiente de estas corporaciones que hemos conocido y que pues en Durango tienen mucha presencia, y entonces son a las que afecta, porque entonces ya no controlo yo a todos los que dan un servicio de ese tipo, ya hay quien lo da de manera autónoma, ¿no? Entonces, todos lo sabemos, en Durango se han usado estas organizaciones como cotos de poder para manifestaciones, inclusive hasta para acarreos, en algunos casos de taxis en las elecciones políticas. Entonces, empezar a darle entrada a un servicio que es independiente, que no viene a ser grilla, que no viene a hacer otra cosa más que trabajar, pues a los únicos que les da un poco de temor, yo creo que son a los líderes sindicales, ni siquiera a los sindicalizados. En una opinión personal, ¿no? Así es, y creo que eso es importante destacar, el hecho de que creo que lo que sí queda claro y podemos coincidir todos es que a quien sí beneficia totalmente es al usuario, ya tiene una variedad de opciones, y lo que mencionabas, por un lado, quien decida seguir siendo taxista pues sigue teniendo un cierto público a quien va a poderle prestar el servicio, pero si en algún momento decidiera él entrar a Uber, como chofer lo puede hacer, como dueño de un carro lo puede hacer, y sin embargo me parece que es más difícil alguien que quiera entrar al servicio de taxis, por el tema de entrar a un sindicato debe de ser mucho más engorroso y muchos más trámites. Creo que debe ser como un círculo muy cerrado, ciertos requisitos para poder ser parte de ese grupo sindical. Inclusive yo creo que cabría aquí pedir pues cuentas a la Dirección de Transporte sobre las concesiones, es decir, quién tiene permiso para manejar un taxi o por lo menos para tener un taxi que se lo manejen, porque como tú lo dices, cualquiera que cumpla unos requisitos básicos de un conductor puede ser chofer de Uber. Sin embargo, no cualquiera puede ser chofer de taxi, o por lo menos no tener la concesión de su taxi, ¿no? Lo que se ha visto es que hay gente que lo ha intentado y que tiene que pasar por un filtro sindical que no necesariamente logra vencer, y que si nos ponemos a transparentar las concesiones, pues vamos a no llevarnos sorpresas, pero sí a darnos cuenta de por qué es que no se quieren soltar este negocio de los sindicatos y las concesiones.
Pues mira, ahorita fíjate que lo que está mencionando aquí el compañero, pues ya se han visto varios beneficios de Uber, que para empezar sería a lo mejor una fuente de empleo. ¿Por qué? Porque dice él, es más fácil a lo mejor pertenecer a Uber que a uno de los sindicatos de aquí. Y luego otra, estarías tú transportándote con mayor seguridad, no te subirías a cualquier taxi porque realmente aquí en Durango ha pasado cosas recientemente como secuestros, violaciones, porque no sabes ni si realmente te estás subiendo a un taxi y el chofer pues es realmente de un sindicato, porque también hay choferes propios, ¿no? Que no están ni siquiera independientes, ajá. Entonces ya tienes tú la seguridad y te puedes subir muy a gusto, muy aparte tú y no pasa nada. Entonces realmente creo que, como lo decía él, a los taxistas no les afecta tanto porque pues quien quiere lo usa y quien no. Y como le decía él, no todos tenemos smartphone, no todos tenemos tarjetas de crédito, entonces no había problema tanto con los taxistas. Claro, y la seguridad como usuario del transporte, pero creo que también le da seguridad mayor al chofer de Uber que al chofer de un taxi, porque también, como se han dado casos de taxistas que cometen ilícitos, se ha dado casos en los que a los taxistas pues los despojan del dinero que traen, del mismo taxi, y no se sabe ni quién. En la aplicación de Uber, tanto sabes a quién estás transportando como sabes quién es el que te está llevando a ese destino. Bien, amigos, pues vamos a un corte y regresando, me gustaría que nos dieras tu punto de vista acerca de ese suceso que ya mencionaba. Durango es la única ciudad donde sí se ha cancelado Uber por las manifestaciones que hubo previo a la instalación, cuando no es una novedad para Uber en toda la ciudad donde llega, ciudad que hay manifestaciones. Sin embargo, Durango es la primera en todas, me parece que todas las que ha llegado, la primera donde se cancela. Regresando del corte, nos gustaría que nos dieras tu opinión de por qué se dio este caso aquí. Vamos a un corte, amigos. En nuestra máxima casa de estudios, algo importante se está gestando. TVUGED evoluciona. Cambiamos para ofrecer más calidad y reforzar el contacto con nuestra gente. Porque se puede ser actual, manteniendo las raíces. Y aunque nos vemos distintos, vas a reconocernos. TVUGED ha renacido. Con visión universitaria. Bien, amigos, estamos de regreso. Les recuerdo, el tema de hoy es la entrada de Uber a Durango y nos quedamos con una pregunta. ¿Tú qué lectura le das o a qué atribuyes el que Durango sea la primera ciudad donde Uber cancela su llegada? Pues obviamente el mal manejo que se hace en la dirección, en este caso de transportes. La verdad es que inclusive los duranguenses más jóvenes todavía seguimos arrastrando esta historia que me parece que es verídica, de una cervecera que ya no llegó a nuestro estado por incompetencia del gobierno. Así es lo que se nos ha dicho. Y bueno, pues aquí vemos un ejemplo más de una empresa que viene a contribuir en el desarrollo y que no permiten que lleve. Hay quien dice, no, pero pues ya se van, ya dejen de decirles pobres, ya déjenos que se vayan. Bueno, pues es que se van, pero queda históricamente este hecho de que están impidiendo que esta empresa llegue aquí. Efectivamente, Uber en todos los lugares a donde ha ido, ha tenido manifestaciones de los taxistas y de los sindicatos porque lo ven como una competencia, y que de hecho ha habido hasta momentos agresivos en Europa, en la misma República Mexicana, hacia los choferes de Uber. Sin embargo, sí es cierto que el precedente que se queda ahora es que es la primera vez que un gobierno se pone en contra de Uber, que en este caso el gobierno, estamos hablando de la Dirección de Transportes, que es representante en todo caso de una parte del gobierno. Entonces es la primera vez, y entonces Uber dice, bueno, pues sí, los choferes antes por obvias razones nos habían dicho que iba a haber problemas, pero nunca el gobierno nos había dicho que iba a meter a la cárcel a quien trabajara
en un Uber. ¿Y a quién iba a meter a la cárcel? Pues a ti, a mí, porque entonces nosotros seríamos los que podríamos estar trabajando en Uber, no a Uber como una aplicación, ¿no? Sino a los que estuviéramos haciendo uso de Uber como una forma de autoempleo. Entonces, estamos marcando un mal precedente, inclusive en medios nacionales se dio la noticia de que Durango estaba pues en esta postura, el gobierno de Durango estaba en esta postura, porque insistimos, lo de los choferes pues era natural. Lo que llama la atención es que sea el gobierno, y yo aquí lo que he dicho es que en el caso del director pues que tiene que salir a disculparse, o en todo caso pues renunciar, porque él más valdría que buscar un espacio en un sindicato en todo caso, porque pareciera que está defendiendo los intereses de los sindicatos, no los intereses de la ciudadanía en general, que buscamos simplemente una forma más de transporte. O sea, no se trata de descontinuar los taxis, no se trata de quitar el trabajo a nadie, sería una opción más, que como ya hemos dicho, no es para cualquiera, que tendría un público muy específico. Y fíjate que ahorita con lo que me están diciendo ahorita, lo que estoy escuchando yo de él, es que, por ejemplo, si aquí Uber se instalara, a lo mejor, como lo dicen los taxistas o los sindicatos, lo ven como competencia, y eso sería un beneficio para nosotros, porque como ya lo mencionaba, no todo el mundo va a usar este tipo de transporte, porque no todos tienen tarjetas de crédito o posibilidades, y sin embargo a lo mejor los taxistas, los sindicatos lo verían como una competencia y mejorarían su servicio. ¿Por qué? Porque ahora tendrían que competir con ellos y hacer mejor calidad los transportes, porque ahorita no tenemos calidad ni en taxis, ni en camiones, ni en ningún tipo de transporte, ya que van a exceso de velocidad, de que, pues como le decía, Uber respeta más de que aquí está más lejos, te lo marca, te regresa tu dinero, y a lo mejor ellos podrían ser más cuidadosos con eso para no perder al personal, para no perder que sus personas vayan a sacar una tarjeta de crédito, a que sus personas vayan a tratar de conseguir esta aplicación y cambien de rango. Entonces a lo mejor también sería una solución para mejorar el transporte de aquí de Durango. Sí, creo que esa debió haber sido la reacción desde el principio, no lanzarse y decir que van a impedir a como dé lugar la llegada. La reacción natural de los sindicatos, de los taxistas, debió haber sido pues mejorar su servicio para estar en mejores condiciones de competencia a Uber. Se ha señalado también que esto, debido a la transición, esto es un tema político, tema partidista, que se está impulsando principalmente por el nuevo gobierno, por el nuevo partido en el poder, el tema para afectar a los sindicatos. ¿Tú crees que efectivamente sea un tema partidista? No, definitivamente no puede ser un tema partidista, no, es como una tontería realmente, es un completo desconocimiento de lo que es Uber. Ya yo he visto cómo los sindicatos explican, por ejemplo, que van a tener un taxi VIP, como diciendo, con eso ya no necesitamos Uber y ya tenemos un taxi VIP, con características que no tienen nada que ver con los Uber, solamente una forma de decir, no se preocupe, no se va a quedar Durango sin un taxi VIP, ¿no? Pero otra parte del desconocimiento es pensar que algunos personajes en este caso yo he visto declaraciones del Partido de Acción, que el Partido de Acción Nacional es el que trae este tema, pero es pues una tontería, porque a los personajes que mencionan, inclusive al partido, no los vamos a ver viajando a San Francisco a conocer a los empresarios de Uber, o sea, es una empresa de nivel internacional que va a diferentes ciudades, es todo. Que hay gente que lo ha estado ofendiendo de muchos lados, pues sí, pero no porque, inclusive, bueno, ustedes han visto que a mí me parece muy bien el servicio de Uber, sin embargo no es porque yo sea socio de Uber o porque yo tenga ya 20 coches estacionados esperando a hacer los Uber, ni porque tenga algún interés partidario. Me parece que es completamente desconocimiento del tema, de que no saben las dimensiones de la empresa y que pues ellos lo que están pensando ya más bien es que hay alguien que les quiere hacer sombra en cuanto a crear su propio sindicato. Uber no va a crear sindicatos, o sea, eso es un tema completamente diferente y que tiene que ver con el desconocimiento de quienes están haciendo estas declaraciones para con la aplicación y para con el servicio que presta. Y aquí en México, ¿Durango es el único estado a quien se le ha negado la entrada a Uber o ha habido otros estados? A Uber, como lo decimos, en todos los estados a los que ha entrado, y no solamente en México, sino en Europa, por ejemplo, ha tenido conflictos con los sindicatos de choferes, pero es la primera vez que se tiene con un gobierno, que el gobierno hace una declaración en contra. Se ha quedado. Sí. Entonces ha entrado con problemas, se ha asentado y se ha quedado.
y aquí pues es la primera vez que no. Ahora, Ni siquiera lo dejaron llegar. ajá, yo lo que creo es que pues vieron que no había condiciones para entrar en este gobierno que ya va de salida, que estamos a unos días de que termine. Entonces, si ya había una idea de entrar, yo creo que tiene que entrar. O sea, que está esperando una nueva coyuntura, un nuevo aire para Durango, y que ojalá que ya con esa nueva situación decida regresar, digamos, ¿no? Porque pues ya prácticamente estábamos en cuenta regresiva para el 2 de agosto, pues el primer banderazo de un Uber. Ajá. Ahora, como tú lo mencionabas, es el gobierno el que se opone. Y el argumento del gobierno es que la ley de transportes del estado de Durango establece que debe de ser el gobierno quien otorgue la concesión, los permisos necesarios para prestar ese servicio. Contrario a esto, Uber señala que pues no es un servicio de transporte público, es una aplicación, es transporte privado, no necesita unas placas de transporte público que lo otorgue la Dirección de Transportes. Entonces, ese es el argumento principal. Y todavía en las declaraciones del secretario general de Gobierno y del director general de Transporte señalaba que ellos no era un tema personal, no era contra la empresa Uber, que simplemente ellos estaban limitando al estricto cumplimiento de la ley. Yo creo que esto también se presta a mucha polémica, porque si su argumento es que solamente cumplen estrictamente la ley, pues ojalá y también cumplían estrictamente con ese mismo rigor la ley para la inclusión de personas con discapacidad en el estado de Durango, donde se señala que todos los transportes, todos los autobuses de la ciudad de Durango deben de tener las adecuaciones necesarias para el ascenso y descenso de personas con discapacidad motriz. Esta ley está desde el 2001 y le daba como plazo a los concesionarios para el 2003 tener todos los autobuses con esas adecuaciones. Si realmente se comprometieran a cumplir todas las leyes con el rigor necesario, pues quiere decir que también esa ya debería estar cumplida, y sabemos que no es realidad. Ahora, solo por mencionar un ejemplo que tiene que ver con transporte, pero si nos vamos a otras leyes, pues vamos a encontrar muchas que no las cumplen con ese mismo rigor que la que están señalando ahora con transportes. Sí, yo creo que ese argumento también se les cae, porque como tú dices, si se trata simplemente de una aplicación pura de la ley, pues tendríamos un transporte de primer nivel, con los taxis, con los autobuses. No habría taxis piratas, no habría taxis que con una solo par de placas trabajan 2 taxis, es decir, toda la serie de irregularidades que ya hay, y que en ese caso la dirección no se da cuenta. Ahí la ley pareciera que no les cae a ellos. Entonces, claro que se está aplicando la ley de manera facciosa, ¿no? Buscando beneficiar a unos y atacar a otros. Y pues claro que sería un avance aquí para Durango, porque de por sí Durango es muy cerrado, y no admitiendo a nuevos elementos como esos, pues se va trazando, porque como ya lo dije, ahorita dicen, es que la Ciudad de México está muy desarrollada, sí, pero es que esta sí permite que lleguen nuevos elementos y la ciudad se vaya modernizando. A lo mejor si nosotros dejamos que Uber llegue aquí a Durango, pues obviamente con el tiempo se va a ir reformando y va a ir creciendo como ciudad, porque lo que tenemos ahorita es que estamos atrancados, y técnicamente aquí pues no lo ven realmente como una ciudad. Claro, ese tipo de entrada de empresas, pues realmente viene a hacerle un realce como ciudad a nuestro estado, es lo que ya mencionábamos, a ponerla al par de ciudades mucho más grandes, mucho más industrializadas como lo son la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, y el que se impida pues sí es un retroceso para nuestro estado. De esta manera estamos llegando al final de nuestro programa. Es un tema bastante amplio que yo creo que va a seguir provocando polémicas, habrá que seguirlo de cerca, a ver si sucede que una vez que entre el nuevo gobierno se rectifique y Uber decida así entrar a Durango. Bien amigos, pues les agradecemos el que nos hayan seguido en este programa. Gerardo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Esperamos por que sea la la primera invitación, de varias. Yo también espero que así sea. Muchas gracias. Vanessa, muchas gracias. Gracias a ti. Bien amigos, hasta la próxima.